A reading. Lectura del libro de la sabiduría. All men Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista, y no reconociendo al artífice, fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire libre, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa, a las lumbres celestes, regidoras del mundo. Sí, fascinados por su hermosura, los creyeron dioses. Sepan cuánto los aventaja su Señor, pues los creó el autor de la belleza. Y si los asombró su poder y actividad, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la magnitud y belleza de las criaturas, se percibe por analogía el que les dio el ser. Con todo, a estos pocos se les puede echar en cara, pues tal vez andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar, en efecto, dan vueltas a sus obras, las exploran y su apariencia los subyuga, porque es bueno lo que ven. Pero ni siquiera estos son perdonables, pues si lograron saber tanto que fueron capaces de desvelar el cosmos, ¿cómo no descubrieron antes a su Señor? the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The heavens proclaim. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. The heavens El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. not a word. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Alleluia, 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 alleluia. Stand erect and raise your heads, because your redemption is at hand. Pónganse de pie e inclinen la cabeza, pues vuestra redención está cerca. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said En to aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Les digo esto, aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Estarán dos en el campo, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él contestó, donde está el cadáver se reunirán los buitres. Los
The first reading today, La primera lectura de hoy es del libro de sabiduría. and scholars believe Los estudiosos piensan que este libro fue el último escrito del Antiguo Testamento, probablemente del siglo I o II antes de Cristo, y probablemente escrito en Alejandría, Egipto. dispersed Los judíos estaban dispersos por todo el mundo conocido y quizás apologetic for their tuvieron que hacer apología de su fe some of the Greek para contrarrestar algo de la filosofía griega que había presente, para responder algunas de sus objeciones of Israel. a la fe de Israel. So some of the themes that we have Así que algunos de los temas que tenemos en este libro modern way, like se we have leen de forma muy moderna. of looking at things today in our culture. Preguntas que nos hacemos hoy en nuestra cultura. The human soul is immortal. Algunos de ellos son que el alma humana es inmortal y que habrá juicio después de la muerte, Speaks of punishment, el castigo, blessed immortality. de la inmortalidad santa, fruto de la fidelidad a la ley de Dios. We see in the book of wisdom that Vemos en el libro de sabiduría que la sabiduría misma es personificada y hecha asociada de Dios en la creación del mundo. preparation for the fullness Y esto es en preparación para la revelación plena en Jesucristo, of quien God, es mencionado como la sabiduría de Dios. which we share, and we share in that Compartimos en esa imagen, the word is pero Jesús, el Verbo, es el imago Dei, en quien participamos. And then chapters 10 Y luego los capítulos 10 al 19, y hoy leemos el capítulo 13 de sabiduría, meditation of self ofrece una meditación de la historia de la salvación. Nos habla de la protección de Dios a lo largo de la historia, pray for this. que hemos de pedir este don de la sabiduría y que Dios es soberano. And today, Y el día de hoy, en el pasaje, coming to know God, nos habla de llegar a conocer a Dios a través de la creación misma, creator behind. que hemos de buscar al Creador detrás de su creación. And the church has Y la taught Iglesia ha enseñado esto solemnemente, que a través de la luz natural de la razón humana podemos conocer a Dios. God exists. And this is because we're Y made esto es porque hemos sido creados a imagen de Dios. Tenemos intelecto y voluntad, somos seres racionales, necessary. y esto es necesario We're creatures. para tener una capacidad para Dios. We're made in His Como criaturas estamos limitados, pero hemos sido creados a imagen de Él, y como tenemos ese corazón espiritual en nosotros, somos capaces de tener una relación con el Señor. Los animales no son racionales, solamente los hombres y los seres angelicales son criaturas racionales. Pero el problema es In a fallen state, que en un estado caído podemos vernos impedidos para alcanzar a través de este conocimiento de Dios a Dios. Estamos hablando del conocimiento de la existencia de Dios. Necesitamos la revelación de Dios para conocer la divinidad de Cristo, que Dios es Trinidad. Los misterios de nuestra fe tienen que ser revelados, can be hampered pero podemos vernos impedidos. Incluso si conocemos su existencia, vemos que hoy en día el ateísmo crece, pero la mayor parte del mundo cree en Dios. Algo así como el 90-85% del mundo cree en Dios. Pero por seguro en la cultura occidental vemos un ateísmo en aumento, y en mi mente es el indicador más grande de la dirección en donde vamos. Apenas hacemos Dios a un lado, las cosas no pueden ir bien. God's grace. Necesitamos la gracia de Dios, la fortaleza de Dios. In a fallen state, we can be Pero en nuestro estado caído podemos vernos impedidos de alcanzar este conocimiento de Dios por el impacto de los sentidos y la imaginación, los apetitos desordenados que nos ciegan. Puede que no queramos conocer la verdad, puede que nos guste like being put jugar a ser Dios, nos gusta ser el número uno, decidir qué está bien y qué está mal. Y nuestros sentidos e imaginaciones pueden if we're not engañarnos si no usamos la razón de forma más pura. Y por seguro nuestros apetitos desordenados the fact that God exists, and nos pueden alejar del hecho de que Dios existe. Y mediante la razón podemos saber que existe una verdad moral que nos une a todos, no solamente a los creyentes, sino que hay una ley moral que nos une a todos. culture today
En nuestra cultura de hoy, papas recientes nos han advertido que vivimos en tiempos de mucho consumismo y materialismo. and this approach to life, Y este enfoque hacia la vida de tener más, de disfrutar más y de hacer que la comodidad sea lo número uno y de ver el mundo en stopping there. función de la creación visible, esto puede cegarnos. Church in its documents Y la Iglesia en sus documentos acerca de llegar a conocer a Dios mediante la razón, nos dice que este es un llamado a la negación propia, negation, that la abnegación propia, die to ourselves, que tenemos que morir para nosotros mismos. Saben que existe una tradición de personas que hacen retiros e incluso religions, en otras religiones in the woods that deny uno va have a spirit, al bosque, al desierto para kind of get tener una experiencia espiritual, the noise in ourselves and things that para alejarnos del ruido y de nosotros mismos, God esas cosas que pueden bloquear el conocimiento de Dios para que Él pueda hablarnos. dying to Y something. por eso tenemos la importancia del silencio. And our culture is Y nuestra cultura exciting the senses. es ejemplar para excitar los sentidos. Los medios de comunicación y la comida que comemos We just live in that world of sense experience. podemos vivir en ese mundo de la experiencia de los sentidos y no llegar al verdadero conocimiento de Dios. Necesitamos la revelación divina para conocer la verdad plenamente y con certeza, y tenemos mucha revelación divina para estudiar, para meditar sobre ella, sobre los misterios de nuestra fe. Así que hoy Wisdom gives us los different. libros de sabiduría nos da diferentes advertencias. All men were by Nos nature. dicen que todos los hombres, por su propia naturaleza, son necios, los que ignoran a Dios. Así que nos exhorta a la sabiduría y a que sepamos que Dios existe. Totally wrong direction. Si no lo hacemos, estamos yendo en el sentido completamente equivocado. It says that from Él studying dice works que al haber estudiado that we can know las cosas buenas, fueron incapaces de conocer al que sciences, las crea. exploration things. Hoy en día tenemos muchos avances en la ciencia y en exploración, pero no vamos más lejos. No llevamos, no llega- no nos lle- Eso no nos lleva al conocimiento de aquel creó todas estas cosas, el artífice. Ahora, si Let them know how far more excellent is the Lord than these. por belleza Beauty, se fashion. cree en Dios, The world's beautiful. deben reconocer quién fue el que creó todo lo hermoso. And just stop El there. mundo puede ser hermoso, nos podemos quedar asombrados por la belleza del mundo y nos podemos quedar atascados ahí en la experiencia de la belleza. Travel in the excitement of travel and see. Quizá podemos dedicarnos a viajar y vemos And not cosas hermosas en el mundo, pero no llegamos más lejos. San Agustín diría, cuando vean algo hermoso, the beauty itself. To the one vayan más allá de la belleza, vayan a aquel que creó esas cosas. them from these things realize Y a partir de estas cosas que se den cuenta, cuánto más poderoso es aquel que las creó. greatness and the beauty Pues de la belleza y grandeza de aquel que creó las cosas, el autor original, por analogía, es más grande. a source to the beauty. Debe haber una fuente de la belleza que vemos en este mundo hoy en día. And wisdom warns, for they search busily among his works, but are distracted by what they see, because the things seen Si fascinados por su hermosura los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja a su Señor, pues los creó el autor de la belleza. Nos podemos quedar atascados en este mundo de lo material y lo bello y no avanzar más allá. Pero las buenas nuevas es que el deseo de Dios está en nuestros corazones. we see this oftentimes. Y vemos esto a menudo en los niños, They can cuán fácilmente pueden llegar a la fe. Y a veces nos sorprenden con las cosas que dicen acerca de reconocer a Dios que obra en el mundo de hoy. Siempre me sorprende child will see us in our habits, and cuando un niño nos ve en nuestros hábitos y nos llama Jesús. Pueden que incluso ni sean católicos, pero se dan cuenta de que hay algo en el hábito religioso y la cruz y todo lo demás. Y rápidamente reconocen esto, rápidamente creen. Y el catecismo nos enseña que powerful ways to come to know hay formas poderosas de llegar a conocer a Dios. Hemos estado hablando del mundo, viendo que al ver la belleza del mundo nos señala hacia Dios como su origen. the movement of the world, Vemos el movimiento del mundo, podemos ver vida, natural los diferentes procesos naturales que ocurren en el mundo, contingency,
contingencia, something must have caused all que algo debe haber causado todo esto, God's que power. refleja el poder de Dios. Y vemos el movimiento en el mundo, refleja su poder y su obra, y nos guía a hacer esa pregunta, ¿de dónde viene todo esto? ¿A dónde va? We can look at the human person, Podemos mirar a la persona humana misma, his openness to truth, su disposición a la verdad y la belleza, su capacidad para la razón, su capacidad para el lenguaje verdadero que los animales no tienen, to art. su capacidad para el arte, a diferentes formas de arte, que tenemos una naturaleza espiritual, tenemos un alma y capacidad para amar, That speaks of que nos habla a desire that there must be de un deseo, something that fulfills que debe haber algo que cumpla esa capacidad de forma infinita, porque ese espíritu satisfied here on earth. no puedo satisfacer esto con lo material. Sin embargo, tengo esta capacidad y nos recuerda de que Must be able to be filled in some way. debe ser capaz de ser llenada de alguna forma, Pure spirit. que es por Dios mismo, que es puro en espíritu. Of La semilla de la eternidad es puesta en nosotros. Tenemos un sentido natural de que debe haber un juicio that it en matters. nuestras vidas, que lo que hacemos importa, que estamos llamados a vivir una vida moral y que Judgment, there's a hay un juicio que venidero, hay una vida eterna venidera. La sabiduría tiene indicios de esto, de esa bendición de la vida eterna. Christ. Y la revelación plena de esto está en Jesucristo. Pero nuestra naturaleza espiritual anhela ese logro y nos empuja hacia eso. Y si nos quedamos cortos en lo material, nosotros mismos nos estamos poniendo obstáculos. El libro de sabiduría nos advierte del peligro de adorar la belleza del mundo, de adorar al mundo mismo, de quedar Study, ebrios por la emoción del estudio o los viajes o las experiencias. take all that on steroids. You E have incluso all the stuff that we can tenemos, have, all además de eso, tenemos todas las anytime, the virtual reality of media can be so todas las cosas que podemos tener, como los medios de comunicación, las redes sociales. biased. And, you know, those things overdone Esas cosas, cuando hay exceso de ellas, pueden ser un peligro para que alcancemos el conocimiento pleno de Jesucristo y nos pueden llevar por el mal camino. news is that Pero las buenas nuevas son que Dios if we can pause, it can be se comunica con nosotros de muchas formas. Si guardamos silencio ante el misterio, He wants to reveal himself Él quiere revelarse a sí mismo más and that we a nosotros que lo que nosotros incluso deseamos. he's coming after us. Él nos busca Such ardent love con that we can pause. gran amor. Si somos capaces de hacer pausa y escuchar, Él nos puede hablar a nuestros corazones.